Bienvenido a Ecos del Pasado. En esta ocasión viajaremos hacia lo más profundo de los anales de la historia, donde exploramos algunos de los rituales y tradiciones más extraños de la antigüedad. Como veremos, muchas de estas prácticas pueden parecer extrañas e incluso aterradoras para los estándares actuales, pero desempeñaron un papel crucial en la vida de nuestros antepasados. Entre las tradiciones antiguas más fascinantes se encuentra el concepto de adoración a los ancestros, ampliamente practicado durante la prehistoria y en diversas civilizaciones antiguas, desde China hasta África. Esta tradición requería rituales regulares, ofrendas y todo un sistema de creencias centrado en venerar a los familiares fallecidos y a los antepasados del clan. Otro ritual intrigante fue la práctica azteca del sacrificio humano. Como parte central de su religión, los aztecas realizaban regularmente tales sacrificios, creyendo que eran necesarios para asegurar la existencia continua del mundo. Desde guerreros capturados hasta voluntarios, las víctimas eran elaboradas y presentaban métodos brutales, como desollarlas vivas. Avance rápido hasta la antigua Roma, donde la Lupercalia era un festival de fertilidad que se celebraba en honor del dios de la agricultura y de los fundadores romanos, Rómulo y Remo. Originaria de la época de César, la fiesta implicaba el sacrificio de cabras, y un peculiar rito de fertilidad en el que las mujeres recibían voluntariamente latigazos de los hombres jóvenes para asegurar la fertilidad y reducir el dolor del parto. Los antiguos griegos tenían una buena cantidad de costumbres extrañas. El mejor ejemplo de esto sería el simposio, una comida ritual celebrada en una casa aristocrática privada donde los participantes bebían vino y se entregaban a debates, poesía, música e incluso relaciones sexuales. Sirvió como institución sociocultural para fomentar los debates intelectuales y facilitar las negociaciones políticas. Acercándonos al norte de Escandinavia, encontramos los funerales vikingos, rituales intrincadamente diseñados para llevar a los difuntos al más allá. Estos rituales implicaban colocar al difunto en un barco de madera, junto con sus pertenencias e incluso esclavos, y luego prender fuego al barco. El humo servía de canal para llegar a los dioses en los cielos. Viajando al antiguo Egipto, nos encontramos con las prácticas funerarias, particularmente los preparativos para la momificación. Este delicado proceso implicó la extracción de órganos internos y su preservación, seguido del envoltorio del difunto en lino y el entierro con las ofrendas necesarias. Estos rituales se realizaban con la máxima precisión, reflejando la creencia en el más allá. Continuando con el antiguo Egipto, el festival de Opet fue un espectáculo extraño. Este festival anual trajo estatuas de Amón, Mut y Khonsu desde el templo de Karnak a Luxor, cruzando el Nilo. Un asunto colaborativo y un carnaval importante, también marcó el viaje de Amón desde Tebas a su hogar original, el río y los campos que dependen de él. Nuestro viaje ahora termina con la fascinación de los antiguos indios por los piercings en el cuerpo. El ritual Kabadi Atam, predominantemente parte del festival Taipusam, implicaba que los devotos se pelaran la piel o la lengua o las mejillas con una lanza afilada. Creían que este acto adelgazaría el velo entre la materia y el espíritu, proporcionándoles un canal directo para comunicarse con Lord Murugan. Concluir nuestra exploración de los rituales y tradiciones antiguos más extraños es la costumbre de la ceguera voluntaria en los Masái. Los miembros mayores de la comunidad Masái se ofrecerían como voluntarios para perder la vista si su visión aún fuera buena. Esta tradición tenía sus raíces en su creencia de que necesitaban sacrificar sus habilidades sensoriales a las deidades como señal de gratitud y devoción. Estos rituales y tradiciones, aunque aparentemente extraños para nosotros hoy en día, son una parte crucial de nuestra narrativa histórica. Sentaron las bases de las costumbres y creencias que seguimos hoy y, por lo tanto, comprenderlas es parte integral de la comprensión de nuestro pasado y nuestro propio lugar en la historia. Estos rituales y tradiciones eran tan fascinantes que las repercusiones de su práctica todavía se pueden sentir en las prácticas culturales actuales. La destilación de estas antiguas tradiciones en el crisol de la vida y el pensamiento moderno sirve como un testimonio vibrante del poder duradero de la imaginación y la tradición humanas. Una cosa que se vuelve cada vez más clara a medida que profundizamos en estas prácticas antiguas es que el concepto de normalidad es relativo. Lo que hoy podría resultar extraño era un componente vital de estas culturas en aquel entonces. Es un recordatorio de abordar otras culturas y sus prácticas con respeto y deseo de comprender. Así como hoy tenemos nuestras propias normas y costumbres sociales, los pueblos del pasado tenían las suyas. Estos rituales y tradiciones, extraños o no, daban a las personas un sentido de pertenencia, una cultura compartida y una forma de comprender la vida, la muerte y todo lo demás. Las historias de estos antiguos rituales y tradiciones no son solo flashbacks de una época pasada, sino que reflejan el deseo humano de buscar sentido a la vida, encontrar formas de afrontar la muerte, celebrar la creación y cerrar la brecha entre nuestro mundo y el mundo más allá. Cada uno de estos rituales y costumbres tiene un impacto cultural, histórico e incluso psicológico significativo.
Nos permiten comprender las fuerzas impulsoras detrás de las acciones y pensamientos de las personas y nos ayudan a ver cómo todavía estamos vinculados a las prácticas del pasado de maneras que rara vez nos damos cuenta. Es en esta búsqueda de comprensión donde la exploración de extraños rituales antiguos tiene su significado. Abre puertas a la exploración de las tangentes de la mente humana, proporciona perspectivas esclarecedoras sobre la progresión histórica y cultural y, lo más importante, presenta un testimonio de la resiliencia, adaptabilidad y tenacidad del espíritu humano. A pesar de la rareza, todo ritual antiguo tenía su fundamento. Se consideraban el medio para lograr un resultado específico, ya fuera en términos de rendimiento agrícola, condiciones climáticas favorables, victoria en batallas o una vida futura cómoda. Sus prácticas implicaban simbolismo, apelar a lo divino o influir en las fuerzas de la naturaleza. Estos rituales algo oscuros y oscuros demuestran el deseo humano de controlar lo incontrolable. Refleja la presencia del unísono entre los miembros de la comunidad, destacando aún más la importancia de estas prácticas compartidas para forjar la unidad social y definir los roles sociales. Por extraños que parezcan, recordemos que estos rituales no fueron producto de un pasado extraño y lejano, sino de los pasos evolutivos de nuestro viaje. A medida que caminamos hacia el futuro, la forma en que sigamos evolucionando estará, hasta cierto punto, moldeada por nuestra comprensión e interpretación de estas antiguas peculiaridades y prácticas. Los rituales y tradiciones del pasado son, de hecho, los restos de un puente invisible que nos conecta con nuestros antepasados, y nos introduce en el reino de lo invisible. Su comprensión nos obliga a explorar dimensiones ocultas de la psique humana, fomentando una conexión más profunda con la historia humana y el mundo que nos rodea. Aventurarse al mundo de las costumbres y rituales antiguos abre una ventana a las diferentes perspectivas de lo que significa ser humano. Resuena los vínculos profundamente arraigados entre las personas, las naciones y el mundo espiritual. Su estudio, por tanto, presenta un reflejo de la danza eterna de la humanidad, la naturaleza y la divinidad a través de las arenas del tiempo. Quizás la revelación más significativa que sale a la luz de estos rituales sea la imaginación humana ilimitada y el inmenso potencial creativo. Estas costumbres son la encarnación expresa de la capacidad humana de idear soluciones a las cuestiones existenciales que han plagado a la humanidad desde sus inicios. A pesar de la inmensa progresión tecnológica y sociocultural, tal vez haya elementos de estas prácticas antiguas que podrían interpretarse como relevantes en la actualidad. Ante las inminentes preocupaciones globales, ¿pueden las ideas de estos antiguos rituales ofrecer lecciones específicas para el mundo actual? No importa cuán extraños, ingeniosos o implícitamente significativos puedan parecer estos rituales, todos llevan el sello de la presencia humana en el universo. Son testimonio de la compulsión de los seres humanos a moldear patrones, ritmos y relaciones con el medio ambiente, el pasado y las fuerzas cósmicas que impregnan la existencia. A lo largo de este viaje, es evidente que las prácticas rituales tienen un profundo significado cultural e histórico. Son los intentos humanos de darle sentido al mundo, afirmar el control sobre la vida y la muerte y honrar la interconexión de todos los seres en un universo complejo y misterioso. En conclusión, al mirar hacia atrás y examinar estos antiguos rituales, no se puede negar que cada uno es extraño a su manera. Sin embargo, todos comparten un hilo común: los humanos buscan constantemente comprender y responder a sus experiencias y entornos a través de rituales y ceremonias. A medida que avanzamos hacia el mundo moderno, no debemos olvidar nuestra antigua herencia y la sabiduría escondida dentro de estas prácticas. Su estudio nos permite dar sentido a nuestro lugar en el mundo, comprender nuestros propios rituales y costumbres, y apreciar el rico tapiz de la creatividad humana a lo largo de los siglos. Desde los dramas rituales de los antiguos juegos panhelénicos griegos hasta la vitalidad empapada de sangre de los sacrificios humanos aztecas, la propensión humana al comportamiento ritual es clara. Es una indicación de nuestra necesidad duradera de experiencia espiritual, nuestra capacidad para adaptarnos a diferentes contextos, y nuestras estrategias en constante evolución para darle sentido al mundo. La humanidad establece vínculos y encuentra consuelo en los rituales. Ya sean simples hábitos diarios o elaborados eventos anuales, los rituales trascienden el tiempo, el espacio y la cultura para recordarnos a todos que compartimos una necesidad común de conectarnos entre nosotros y con el universo. Entonces, la próxima vez que encuentres un objeto raro de un pasado lejano o te topes con una práctica peculiar de una cultura antigua, no lo categorices instintivamente como extraño o irracional. En cambio, haga una pausa y trate de comprender el contexto sociocultural que dio origen a estas expresiones. En continua evolución, estos rituales resumen el ritmo de la existencia humana, vinculando el pasado con el presente, dando expresión a la diversidad cultural, reforzando la estructura social, señalando la identidad individual y, lo más profundo, proporcionando una base para la creencia en patrones cósmicos más amplios de vida y existencia. A medida que cerramos nuestro viaje hacia el pasado, una cosa queda clara. Podemos rastrear la esencia de nuestro ser y funcionamiento a través de la exploración de estos rituales.
Ya sea en sacrificio, ceremonia o costumbre, estos actos jugaron un papel fundamental en la configuración de la experiencia humana y nuestra percepción del mundo. Como tal, abrazar estos rituales y tradiciones de la antigüedad puede ofrecer caminos para conectarse con la sabiduría colectiva de la humanidad, fomentar una comprensión más profunda de la conciencia humana, nuestro lugar en el cosmos, e integrar algunos de estos fundamentos en nuestro futuro moderno. Sociedades con visión de futuro. Con esto termina, esto es Ecos del Pasado y recuerden, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Nos vemos.